Dice así, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Sígame, por favor. Comienza diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué, hermanos? Segará. Wow, gracias. Los oigo despiertos y listos esta tarde. Gracias, Señor, ¿verdad? Sigamos. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué, hermanos? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Y no está hablando allí de salvación. El ser humano no puede ganarse la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da gratuitamente. Entonces no está hablando ahí de salvación cuando oímos vida eterna. Vamos a ver lo que eso dice. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Pero ¿cuándo llega ¿cuándo vienen estos frutos? Si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dice, y mayormente a los quienes de la fe, aquellos que hemos creído en nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Padre Santo, y tú sabes aquello que has puesto en mi corazón, Padre Santo. Aquello importante que yo creo que es necesario como iglesia, Señor, de meditar en ello, Padre Santo. Te pedimos que esta tarde, que estamos aquí presentes, Señor, podamos ver con claridad aquello que tú quieres mostrarnos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada escenario y cada área de la vida cristiana, la cual tú nos dejaste un patrón que seguir, Señor. Bendice este momento, Señor, tu palabra y aquello que tú quieres mostrarnos, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hemos entrado a la temporada de otoño. La verdad que con claridad podemos saber que hemos llegado al otoño. Los vientos, mire que han estado estos días atrás. La manera que el clima ha comenzado a cambiar, ¿verdad? De una manera que nos está preparando para la siguiente, ¿verdad? Temporada que va a llegar, esa que hasta algunos de nosotros traemos hasta la cobija, ¿verdad? A la iglesia. El tiempo de otoño es una temporada donde especialmente en Iowa podemos apreciar dos aspectos importantes. Primero, podemos apreciar que durante el otoño, por verdad, la manera que este lugar es de mucho campo de siembra, verdad, podemos ver que es una temporada que, verdad, aquellos que trabajan en el campo comienzan a recoger y acumular su cosecha de todo un año. Comenzamos a ver verdad, polvo por todo lado, los tractores, verdad, aquellos que trabajan en el campo, verdad, trabajando largas horas, pero con alegría, porque van a recoger, verdad, van a acumular aquella cosecha que va a dar, verdad, su bendición por todo el año. Pero no solo vemos eso, vemos también un tiempo en que la naturaleza muere para retoñar la próxima primavera. Comenzamos a ver en la naturaleza mismo el cambio de los colores de los árboles. Y wow, qué hermoso es
Pero junto con esa hermosura, ¿verdad? Sabemos que en poco tiempo la mayoría de esos árboles van a estar completamente sin hojas, pelones, mueren. Comienza, ¿verdad? Enseguida de cortar, ¿verdad? Lo que es todo aquello que les va a dar de cosecha. Enseguida comienzan a escarbar de nuevo la tierra y a prepararla para sembrarla. Y, ¿verdad? Saber que esa siembra va a estar, ¿verdad? Bajo nieve y no se va a ver y no se va a saber el progreso de ella. Pero sabemos que con el tiempo va a volver a dar esa cosecha, esa tierra. Y durante esta temporada que observamos estos dos aspectos, creo que es un buen momento para nuestra iglesia de meditar en lo que hemos cosechado en nuestras vidas este año. Tanto como individuo, o sea, personalmente, tanto como a nivel familiar y tanto como hijo de Dios. Yo creo que es importante ese tiempo en la vida del Hijo de Dios, porque solo así, hermanos, vamos a usted y yo poder ver, en verdad, la completa bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora, no es que Dios no nos ha querido bendecir. La bendición de Dios está siempre disponible para sus hijos. La cosecha que Dios anhelaba darnos este año siempre ha sido una cosecha de abundancia en nuestras vidas. Y la pregunta es, y si es así, entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no me ha dado aquello, verdad, que yo he esperado, verdad, cosechar en mi vida? La palabra de Dios nos da ciertas recomendaciones en cuanto a la cosecha de nuestra vida. Y hoy comenzaremos a meditar en alguna de ellas. Creo que es importante que como hijos de Dios tengamos un tiempo en nuestra vida donde nos sentamos a meditar y preguntarnos qué estamos cosechando en nuestras vidas. Tanto como persona individual, tanto como a nivel familiar y especialmente, escúcheme, como hijo de Dios. Vamos a comenzar ahí. ¿Qué hemos cosechado en nuestras vidas este año? De acuerdo a la palabra de Dios, existen solo dos clases de cosechas para nuestras vidas. Déjeme repetir eso. De acuerdo a la palabra de Dios, existen solo dos cosechas para nuestras vidas. Nuestras vidas van a estar llenas de una o de la otra. De acuerdo a la palabra de Dios. Y esas dos cosechas de las cuales la palabra de Dios nos menciona, la encontramos en la porción de las Escrituras que hemos leído esta tarde. El ser humano puede cosechar una o la otra en su vida. Y vamos a ver esto esta tarde. Porque si no entendemos qué cosecha, ¿verdad?, podemos desarrollar en nuestras vidas, ¿verdad?, no vamos entonces a poder examinarnos y preguntarnos qué de veramente estamos cosechando en nuestras vidas. Ahora, como hijos de Dios,
usted y yo tenemos la responsabilidad ante Dios de cosechar en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estamos cosechando? La primera cosa que necesitamos entender, hermanos, es que usted y yo no podemos cosechar algo que no estamos sembrando. Ahora, primeramente, si queremos fruto, tenemos que ¿qué? Sembrar. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no recibo esas bendiciones? ¿Por qué es que solo yo veo que Dios cómo le bendice a él y a mí no? ¿Por qué es que de alguna manera, verdad, yo no tengo de parte de Dios aquella cosecha que otros tienen? Le voy a decir por qué, hermanos. Primero, porque usted y yo necesitamos entender que no podemos cosechar algo que no estamos sembrando. ¿Puede un árbol de limón cosechar naranjas? No. ¿Puede un árbol de manzana cosechar aguacates? No. Y parte del problema es que nuestra manera de pensar es creer que Dios nos va a dar aquellas cosechas, aquellas bendiciones automáticamente porque somos hijos de Dios. No, escúcheme, necesitamos entender que no podemos cosechar algo que no estamos sembrando. Y es interesante porque por ese motivo, ¿verdad? El apóstol Pablo, quien escribe el libro de Gálatas, ¿verdad? A los hermanos, a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Comienza él y, ¿verdad? De alguna manera les quiere recordar este importante, ¿verdad? Entendimiento que no podemos cosechar algo que no estamos sembrando. Para cosechar se necesita ¿qué primero? Sembrar. Mire lo que dice el versículo 7 en Gálatas capítulo 6. ¿Cómo comienza? ¿Qué dice esa primera palabra? No os ¿qué? Ahora, esa palabra es bien interesante. La palabra allí, engañar, ¿verdad? Es una palabra que implica, escúcheme, no caigas en un error. Está diciendo, no pienses de esta manera. ¿De cuál manera, hermanos? De que podemos cosechar algo que no estamos sembrando. La gente que quebranta la ley, escúcheme, que anda en malos pasos, se molesta y dice, ay, yo no sé por qué Dios no me cuida a mí. Déjeme preguntarle, ¿qué está sembrando en su vida? Usted está sembrando cosas que Dios dice no hagas y tú esperas que Dios te cuide. Andan ahí en malas tranzas y dicen, ay, mire, hasta incluyen a Dios, estos sinvergüenzas, ay, que Dios me ayude. Usted, mire, ay, si esto me sale bien, yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Saben lo que están insinuando? Que Dios les va a bendecir en aquellas cosas que Dios dice, no lo hagas. Están ofendiendo a Dios. Y dice allí, no os engañéis,
no entres en una mentalidad de error. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad que si vamos a cosechar, necesitamos sembrar, o lo que estamos sembrando es lo que vamos a cosechar. Y luego dice, no os engañéis. Dios, ¿qué, hermanos? No puede ser burlado. ¿Qué significa eso? Primero dice, no os engañéis, no caigas en una mentalidad de error. ¿Qué error? De que Dios puede ser burlado. ¿Qué quiere decir la palabra allí, burlado? Quiere decir esto, de sobrealterar aquel establecimiento ordenado por Dios. Comienza él a decir, antes de darnos, ¿verdad? Las dos clases de cosechas, ¿verdad? O las dos clases de sembrar que existe para el ser humano. Dice, mira, no caigas en un error. No puedes alterar aquello establecido y ordenado por Dios. No podemos. Y luego nos da aquello establecido por Dios. ¿Qué es? Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Dice, no piensen equivocadamente, no piensen que pueden ustedes alterar el orden divino, la manera que Dios ha establecido las cosas. Y una de las cosas que Dios ha establecido es esta: lo que tú siembras, vas a segar. ¿Qué comienzo? Déjeme preguntarle, ¿qué está cosechando en su vida este año? Porque lo que usted está cosechando en su vida es probablemente porque es lo que usted ha estado sembrando en su vida. Interesante, ¿cierto? ¿Sabe por qué cada campesino espera que donde sembró semillas de elote salga elotes? Porque Dios estableció lo que tú siembras, cosechas. ¿Qué más? Queremos, ¿verdad? Humanamente, de alguna manera, querer alterar el orden que Dios tiene para cosas establecidas para el ser humano. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice, no pienses en un estado de error. Hay algunos, escúcheme, que son hijos de Dios y deberían de estar aquí, o verdad, deberían de buscar la presencia de Dios en su vida, pero escúcheme, están buscando, están sembrando fuera de la voluntad de Dios en sus vidas, pero ellos esperan que porque son hijos de Dios, la bendición de Dios siempre va a estar con ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No. ¿Qué, hermano? No os engañéis. Dios bendice. Y a veces nos bendice más allá de lo que usted y yo hemos sembrado, o más allá de lo que usted y yo merecemos. Nos bendice por su misericordia. Porque si somos honestos, mire, usted y yo vamos a realizar que de veramente para el nivel de las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas, no hemos sembrado de esa manera. Pero siempre hay aquello extremo, ¿verdad?, que proclaman ser hijos de Dios y ellos creen, ¿verdad? Está sabroso.
Y ellos creen, ¿verdad?, de que porque son hijos de Dios, porque conocen las cosas de Dios, pueden hacer todo lo que ellos se antojan y no van a cosechar lo que ellos están haciendo hoy en día. Van a tener un tremendo despertar en su vida. ¿Por qué? Porque dice allí, Dios no puede ser, ¿qué?, burlado. Tengamos cuidado cuando escuchamos otros decir, ay, es que mira, yo no voy a la iglesia, verdad, yo no he estado allí, pero Dios me sigue bendiciendo. Tengamos cuidado a lo que escuchamos. Porque para ellos puede parecer bendición lo que están pasando en su vida, pero en realidad es la bendición de Dios para ellos. ¿Sabe lo que eso causaría? Eso causaría un testimonio de que han podido alterar aquello establecido en el orden de Dios. Y Dios dice en su palabra, Dios no puede ser, ¿qué?, burlado. ¿Se acuerda usted aquella pareja que en el Nuevo Testamento, verdad, que vendió sus heredades y la vendió, y cuando la vendieron, verdad, querían impresionar a la iglesia y llegan, verdad, y dan una parte, verdad, a la iglesia, queriendo de alguna manera mostrar que lo habían dado todo, pero no era cierto? Querían alterar, querían burlarse de alguna manera. Mire, Dios no va a permitir el ser burlado. ¿Qué le pasó a esa pareja? Murieron. ¿Qué pasó con ellos? Le voy a decir qué pasó. De alguna manera cayeron en una mentalidad de error, el querer pensar que podían ellos alterar aquello establecido por Dios. Tengamos cuidado, hermanos. En cuanto a nuestras cosechas para nuestras vidas, Dios ha establecido algo importante. ¿Qué es? Lo que sembramos, cosechamos. Teniendo ese entendimiento ahora, mi pregunta es, ¿qué hemos estado cosechando en nuestras vidas? No yendo tanto atrás, este año, ¿qué ha cosechado en su vida? La palabra de Dios nos habla de dos clases de cosechas. Por cierto, Hebreos, no tienen que ir ahí, capítulo 4, versículo 13, dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe por qué no podemos sobrealterar aquello establecido por Dios? Porque Él mira todo. Él está al tanto de todo. Él conoce todo. Es interesante cómo hay el ser humano, y especialmente, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el creer que puede de alguna manera, ¿verdad?, distraer a Dios y hacer sus propias cosas. Y luego no cosechar lo que está haciendo. ¿Sabe qué ha pasado con esas personas? Tienen una mente engañada. Por eso dice, no os engañéis. Lo que sembramos, cosechamos. Déjeme hacerle una pregunta una vez más. ¿Qué ha cosechado este año en su vida?
Dice, ay, pues, ¿qué puedo cosechar en mi vida? De acuerdo a la palabra de Dios, todo cae en dos categorías. ¿Cuáles son? Versículo 8, por favor. Porque el que siembra, ¿para qué? Ay, hermanos, ya se me pusieron calladitos. No me digan que ya los asusté. Porque el que siembra, ¿para qué? De la carne, ¿qué? Nos está dando lo establecido por Dios. Ah, pero no dice solo segará. ¿Segará qué? Mas el que siembra, ¿para qué, hermanos? Del Espíritu segará qué. Versículo 8 nos da dos clases de cosecha. Y vamos a cosechar según lo que sembramos. ¿Cuáles son esas dos clases? Primero, habla la la cosecha de qué, hermanos. ¿Cuál es la primera cosecha que vemos ahí? La de la carne. Ahora, ¿qué es la carne allí? El que siembra para la carne, cosecha para qué? La carne. So, ahí vemos la primera, clase de cosecha. Ahora, ¿cuál es la carne? ¿O qué significa allí esa palabra carne? Significa esto, escúcheme, naturaleza humana. Significa deseos terrenales. Significa una vida terrenal. Lo primero que, el apóstol quiere darle de entender a la iglesia ahí, mira, la primera, cosecha que puede surgir en tu vida es una cosecha carnal. Ahora, ¿qué es esa cosecha carnal? Es algo, que tú has sembrado, una naturaleza humana, o sea, siguiendo, esta vida pecaminosa. Luego dice deseos terrenales, aquello, que anhelas de esta vida. Y una vida terrenal. Ahora escúcheme. Si usted siembra en su vida simplemente naturaleza humana y deseos terrenales, y una vida terrenal, como que no hay nada más después de aquí, como que esta es toda su vida y después de esto no hay más un futuro para usted, ¿qué dice la palabra de Dios que va a producir? Dice que va a producir dice que va a producir de la carne, una cosecha de corrupción. Segará corrupción. Mire, solo ahí debería de alarmarnos. Pero una vez más, habrá hijos de Dios que todo este año lo único que han perseguido en sus vidas es su naturaleza humana. Habrá algunos hijos de Dios que de este año todo lo que han perseguido en su vida es deseos terrenales. Habrá algunos hijos de Dios que pudieran decir que este año lo único que han perseguido en su vida es una vida terrenal, lujos, cosas que este mundo ofrece como éxito. Dice la palabra de Dios que esos que persiguen esta clase de cosecha en sus vidas van a producir lo que siembran. Si siembran para su naturaleza humana, si siembran para sus deseos terrenales, si siembran para una vida terrenal, ¿saben lo que dice? Que van a producir ¿qué? Corrupción. Ahora, esa palabra es bien interesante en la palabra de Dios. A veces leemos y no captamos
el fondo y el poder que una palabra en la palabra de Dios tiene. ¿Sabe usted qué quiere decir allí? ¿Cegará corrupción? Quiere decir esto, que van a producir en sus vidas una cosecha de satisfacción de deseos egoístas. Cada persona que siembra para la carne, escúcheme, comúnmente es una persona que produce satisfacción de sus deseos egoístas. Todo es para mi beneficio, todo es para lo que yo quiero, todo es para lo que a mí me gusta, todo es para mí y nadie más. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Básicamente es esto, que aquellos que acostumbran en su vida cosechar para la carne, ¿verdad? Comúnmente van a desarrollar una acción en sus vidas donde la única satisfacción de su vida es alcanzar sus deseos egoístas. No le va a interesar los deseos de su esposa o de su esposo. No le va a interesar los deseos de su familia, de sus hijos. No, se va a interesar en sus propios deseos egoístas. Así sea que, ¿verdad?, traiga maldición a su familia. Así sea que traiga dolor a su familia. Así sea que traiga, ¿verdad?, a una destrucción completa a su familia. Simplemente se va a concentrar en sus propios deseos egoístas. ¿Por qué? Porque eso es lo que sembró en su vida. Y sabe, el temor que me da hoy en día, hermanos, es esto. Muchos de nuestros hijos los estamos cultivando de esa manera. Les estamos de alguna manera sembrando en sus vidas, ¿verdad?, que todo lo que importa es lo que ellos quieren sembrar para su vida, no lo que otros deberían de sembrar para su vida. Todo es para yo, para mí y nadie más. Va a ser una persona egoísta y escúcheme, va a fracasar, ¿verdad?, en su matrimonio, va a fracasar si un día es un padre de familia, va a fracasar aún en el éxito que va a poder tener, ¿verdad?, en cualquiera de sus éxitos que él quiera alcanzar. Porque mire, parte del problema por qué vemos hoy muchos jóvenes que no duran en sus trabajos, le voy a decir por qué. Porque persiguen su deseo egoísta. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, es exactamente lo que estamos viendo? Usted mire. Y aún eso encaja dentro de los hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos hijos de Dios que se dedican, ¿verdad?, en sus vidas a sembrar para la carne. Escúcheme, ¿verdad? Es una muestra de que están en una satisfacción en su vida de sus propios deseos egoístas, que no les importa primeramente desagradar a Dios. Segundo, no les importa el que son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, y lastimar a la iglesia y simplemente ignorar donde deberían de estar. Un estado de deseo egoísta. Que Dios nos cuide, que ese sea usted y yo. Pero una vez más, ¿qué es lo que más ha cosechado en su vida usted este año? Ya vimos la primera clase de siembra. ¿Cuál es?
la carne. ¿Cuál es la segunda? Mire, ahí dice, mas el que siembra, ¿para el qué? Para el Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Segará vida. Es interesante, para la carne va a cosechar corrupción. Para el Espíritu va a cosechar ¿qué? Ahora, al principio dije, no está hablando ahí en cuanto salvación, en nosotros alcanzar salvación por nosotros mismos, porque la salvación no es un esfuerzo humano. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Pero necesitamos entender cuál es esta sembrar espiritual de la que está hablando aquí. Cuando habla allí del Espíritu, escúcheme, está hablando de una naturaleza y un deseo y una vida celestial, muy contraria a la otra. Cuando habla allí, ¿verdad? Dice, mas el que siembra para el Espíritu, lo que nos está dando a entender, cuando sembramos para la naturaleza, cuando sembramos para el deseo o para la vida celestial, dice, vamos a segar vida eterna. ¿Qué es esta vida celestial? Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. No vaya a perder ahí Gálatas porque vamos a regresar, pero vamos a Hebreos 12, versículo 1, nos da un poco más de claridad a lo que es verdad esta cosecha espiritual es. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice así, mire, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en lo nuestro tan gran nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, limpiémonos, quitemos. ¿Qué está describiendo aquí? La sembra, ¿verdad? El sembrar la carne. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está la clave. ¿Cuál es, verdad, esta sembrar espiritual? Aquí está. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de ¿qué? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo pobre, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es, qué es sembrar lo espiritual? Es tener nuestra mirada no en lo terrenal, pero ¿en quién? En Jesús. Por eso dije una naturaleza, un deseo y una vida celestial. Básicamente, ¿qué es sembrar en el Espíritu? Sembrar en el Espíritu es simplemente tener nuestra mirada en Él. ¿Cuándo es que comenzamos a sembrar en la carne? Cuando nuestra mirada cambia de Él hacia abajo. Ahora se pregunta usted quizás por qué ha estado cosechando aquello que usted no deseaba para su vida. Uno de los testimonios más grandes que se escucha continuamente, especialmente del Hijo de Dios, que no persigue sembrar lo espiritual en su vida, escúcheme, es decir, si solo
hubiera hecho diferente. Aquel hijo de Dios que comienza a sembrar en la carne, le voy a decir qué pasó. Ha movido su vista, sus ojos de él, para ver hacia abajo. Y por cierto, todos somos, verdad, todos podemos caer en ese error. Ahora, dice que cuando sembramos hacia lo espiritual, regresemos a Gálatas 6:8, dice que vamos a cegar, ¿qué, hermanos? Vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más, ¿quiere decir que usted y yo podemos cultivar nuestra propia salvación? No. ¿Qué quiere decir ahí cuando dice, verdad, que cuando perseguimos lo espiritual, verdad, vamos a cegar vida eterna? Quiere decir esto, mire, que vamos a producir en nuestras vidas la claridad de la razón de nuestra existencia de acuerdo a Dios. Déjeme repetir eso. La claridad de la razón de nuestra existencia de acuerdo a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él, estamos, verdad, sembrando hacia lo espiritual. Y porque estamos sembrando hacia lo espiritual, tenemos claridad, perspectiva de cómo debemos vivir, cómo debemos andar y cómo debemos de ser en esta vida. Y nuestro andar y nuestro caminar, escúcheme, la mayoría de las veces va a ser, verdad, con el propósito de una inversión futura. O sea, no vamos a malgastar nuestras vidas, en pocas palabras. Porque, verdad, vamos a cosechar aquello que va a ser eterno en nuestras vidas. Ese debería ser el anhelo del Hijo de Dios. Pero puedo decir que tristemente, la mayoría del Hijo de Dios, ¿cuánto de su vida gasta? Porque siembra hacia la carne. Cada año, escúcheme, su vida debería de reflejar una cosecha más grande espiritual en su vida. Crecimiento, inversión celestial. ¿Dónde está? Desde que usted conoce las cosas de Dios, ¿puede usted decir que ha cosechado más y más hacia las cosas celestiales en su vida? ¿O simplemente ha cosechado un poquito y ya se quedó satisfecho con eso? Cuando usted y yo, como hijos de Dios, escúcheme, tenemos la claridad, verdad, de la razón de nuestra existencia aquí, de acuerdo a Dios, no vamos a malgastar nuestras vidas. Déjeme hacerle una pregunta a los que estamos aquí esta noche. ¿Cuántos de nosotros pensamos que el estar aquí es un gasto de tiempo? ¿No? ¡Wow! Pero escúcheme, es interesante. Hay un montón de personas que proclaman ser hijos de Dios que no están aquí porque en su mentalidad, según ellos, es simplemente un gasto de tiempo cuando pueden estar haciendo otras cosas de sus propios deseos egoístas. Ven más importante quedarse de la panza arriba en sus casas dormidos que estar en la iglesia. Ven más importante es ir a una fiesta donde hay tomadera y fumadera y un montón de cosas, ¿verdad?, que puede causar pleitos y discordia entre familias que estar en la iglesia.
Mira más importante en una diversión, ¿verdad? Y hacer otras cosas que estar en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Es de más, tienen más cometimiento a su trabajo que a las cosas de Dios. Tienen más cometimiento al gimnasio que a la iglesia. Dice usted, ay, ¿qué le pasó al pastor hoy? ¿Le dieron chile de lonche o qué? No, hermanos. Esa es la realidad de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. El Hijo de Dios nos está siendo cuidadoso en ver en sus vidas que está cosechando. Y le voy a decir, la mayoría de la cosecha que existe hoy en día en el Hijo de Dios es una cosecha que simplemente satisface sus deseos egoístas. No tienen que ver nada, escúcheme, no tienen que ver nada con la voluntad de Dios para sus vidas. Por cierto, hay algunos que quieren ser astutos y alterar el establecimiento de orden de Dios y dicen, ay, pero es que podemos cultivar un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Miran el campo y dicen, ay, apartamos una mitad para una cosa y apartamos la otra mitad para la otra cosa. Ay, pues, verdad, yo cultivo hacia las cosas espirituales, pero también cultivo un poco hacia las cosas terrenales. Es interesante cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra y la multitud quería seguirle. ¿Qué les decía él? Primero les decía, si me van a seguir, quiero que sepan esto. Yo sigo las cosas para las cuales mi Padre me ha mandado. Y yo no tengo techo. Mi techo son, ¿qué decía? Las estrellas. Yo no tengo un lugar, ¿verdad? Un colchón, ¿verdad? De aire o de agua. Yo donde estoy. ¿Sabe qué quería él dar demostrar? Decir, hey, no podemos mezclar las dos cosas. ¿Se acuerda aquel joven rico que llegó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Le dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para, verdad, ser salvo, para entrar al reino de los cielos? Y le dice el Señor Jesucristo, bueno, debes de, ¿verdad?, seguir los 10 mandamientos. ¿Y qué le dice él? Yo he seguido eso desde mi niñez. Y era cierto, porque si no, el Señor Jesucristo lo hubiera reprendido. Pero escúcheme, luego el Señor Jesucristo le dice algo muy importante. Ve y ¿qué le dice? Ve y vende todo lo que tienes y dárselo a quién. ¿Qué le quería enseñar el Señor Jesucristo? Que se quedara pelón y sin nada. Ay, ¿acaso Dios quiere que estemos batallando? No, no era lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que quería mostrarle el Señor a él? Era esto, escúcheme, que en su corazón había un problema. Él creía que podía sembrar las dos cosas en su vida. Y Dios dice, si vas a seguir la voluntad de Dios, no puedes cosechar para la carne. Y si vas a cosechar para la carne, no vas a seguir lo espiritual. Ay, y algunos se creen súper, ay, pero yo sí puedo, se creen unos súper cristianos, yo puedo balancear. Mire, y los que piensan así, es cuestión de tiempo que los jala tristemente su carnalidad.
No podemos, hermano. No tratemos de hacer algo lo cual no es posible. No podemos cultivar las dos cosechas a la misma vez. Ay, pero puedo sembrar un poco de carne y puedo sembrar un poco del espíritu. Escúcheme. Gálatas nos da un poco más de explicación por qué no podemos. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Ahí estamos en Gálatas, versículo 16. Ahí nos dice por qué no se puede. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que todos los hijos de Dios van a ser pobres? No, en la Biblia vemos gente que Dios bendijo, ¿verdad? En muchas maneras, materiales. Pero le voy a decir, son contados aquellos que Dios bendice de esa manera. Y esas personas pueden tener ese balance de mantenerse espiritual. Son contados. No estoy diciendo que no es posible. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, cuando Dios comienza a bendecirnos, comenzamos a voltear nuestra mirada y nos dedicamos a la bendición más que a aquel que nos da esa bendición. ¿Estamos entendiendo? Yo conozco gente que Dios ha bendecido en abundancia, pero miren, ellos no siembran en la carne para tener esas abundancias. Ellos siembran en el espíritu, y por la manera de sembrar en el espíritu, Dios les ha bendecido. Pero una vez más, son contados. Ay, pues ese soy yo. ¿De veras? Yo no puedo juzgar a Dios, pero lo que sí puedo decir es cuestión de tiempo de ver qué haces, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción cuando Dios comienza a bendecirle con bienestares de esta tierra? Le voy a decir cuál es el primer síntoma. Comienzan a descuidar su relación con Dios, comienzan a descuidar su cometimiento con Dios, comienzan a descuidar aquellas cosas que son parte de su crecimiento espiritual. Miren Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en qué, hermanos, y no satisfagáis, se me está olvidando el español, los deseos de qué. Una vez más nos está dando ahí las dos clases de cosechas. Versículo 18. 17. Porque el deseo de la carne, aquí está, es que contra el espíritu. Y el del espíritu, ¿qué dice? Ahora ve por qué no podemos cultivar las dos cosas. Dice primero, ¿verdad? Porque dice son contra, opuesto. En otras palabras, rivales. ¿Pueden dos rivales estar en paz? ¿Estar en un mismo lugar? Mire, estamos en punto de elección ahorita. Ponga a la vicepresidenta y a Trump juntos. Mire, ¿hay paz? Sí, hay paz. ¿Verdad? La misma palabra de Dios nos da a entender, mira, no trates de mentir a tu manera de pensar, de creer que puedes cultivar las dos cosas, porque no es así. Dice, ¿verdad? Tanto el uno como el otro están en opuesto, son rivales. ¿Y qué pasa comúnmente cuando son rivales? ¿Qué es lo que comúnmente existe en los rivales?
¿Qué existe? Pleito. Mire, ahí está, hermanos. Sigamos leyendo, dice versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, es rival, y del espíritu contra la carne. Mire, y estos que esa palabra oponen, dice, hay pleito entre sí. ¿Y cuál es el pleito? Para que no hagáis lo que queréis. En otras palabras, uno te está peleando que no hagas lo que aquel quiere, y el otro te está peleando para que no hagas lo que aquel quiere. Hay una continua pleito. Mire, ¿usted se imagina? Es verdad, la Biblia nos ilustra de 12 gemelos que estaban y se peleaban el uno al otro. Ahora, yo no sé qué se siente eso. Aquellas hermanas que han traído baby, ¿verdad? Sé que uno y siente cuando se muere. Ahora, imagine 2 gemelos moviéndose y peleándose el uno al otro. El único pleito que yo tengo es cuando las tripas tienen hambre. Como ahorita. Ay, perdón, hermano, estoy pensando en la cara. Ahora sígame. Pero ¿sabe lo que está diciendo? ¿Por qué razón es que no se puede sembrar las dos cosas al mismo tiempo? Porque dice, son rivales, y verdad, porque son rivales va a haber una continuo pleito. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿verdad?, demanda todo lo completo de nosotros. ¿Sabe lo que la carne quiere de nosotros? El tomar control completo de nosotros. ¿Sabe lo que el Espíritu anhela de nosotros? Tomar control completo de nosotros. Ni uno ni el otro quiere compartir. Nosotros que estamos casados, déjenme ponérselo de esta manera para que nos caiga el 10, como dice. Mano Eri, ¿usted compartiera a su esposa? Mire, hermana, ¿usted compartiera a su esposo? No, ni le pregunto a mi esposa porque saca el rifle ahorita y me truena aquí. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo mismo que quiere hacernos entender. Dice, mira, no se puede cultivar las dos cosas, no podemos sembrar las dos cosas a la vez, porque los dos van a demandarte completamente de ti. Y lo único que vas a hacer es obvio, comúnmente vas a terminar persiguiendo tus deseos egoístas cuando tratas de hacer eso. No podemos darnos el lujo de tener dos sembraderos en nuestras vidas, hermano. Es demás, el Hijo de Dios tiene solo una opción. ¿Cuál es? Sembrar lo espiritual. Por eso es que Él dice allí donde leímos, ¿verdad? Dice que en Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Mire, sigamos ahí en el versículo 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La acción humana es lo que quiere declarar ahí. Mire, y manifiestas son las obras de la carne. Por si alguno dice, ay, pues yo no sé qué es sembrar la carne. Aquí está: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Heredar ahí quiere decir no disfrutarán ser parte de la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque no van a tener que ofrecer nada en la vida eterna. Porque no sembraron hacia la vida eterna. Lo único que sembraron en sus vidas fue terrenal. Qué lástima de hijo de Dios aquel que siembra para la carne, le espera para un futuro. Oh, pero aquel que siembra para el Espíritu va a disfrutar la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sembrando para disfrutar un día en la eternidad. ¿Estamos entendiendo? Yo creo que es importante entender la importancia de ser sabios de lo que cosechamos para nuestros tiempos, para nuestra vida. Ahora, dije primero, es importante entender que no podemos cosechar algo que no estamos sembrando. No puede usted tener resultados espirituales si lo que usted está sembrando es carnal. Segundo, dije que solo existen dos clases de cosechas. No hay tal cosa como la dos. Es que yo experimento, estoy haciendo una mezcla. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si hubiera, Dios no lo hubiera dicho. Pero tercero, hermanos, una de las cosechas requiere más esfuerzo que la otra. Ese es el problema, porque muchas veces, el Hijo de Dios no ve ese crecimiento, ese resultado en sus vidas que debería. ¿Sabe por qué? Porque no entiende que la cosecha espiritual requiere más esfuerzo que la otra. Mire el versículo 9, Gálatas 6:9, por favor. Gálatas 6:9. Dice ahí, ¿cómo comienza? No nos cansemos, pues, de hacer el qué. La verdad que el sembrar para lo espiritual, escúcheme, es verdad, requiere bastante esfuerzo. Es más fácil sembrar para la carne, mucho más fácil. Es de más. Hay hijos de Dios que, mire, pasan toda una vida sembrando, hacia lo espiritual, y en unos segundos o en unos, minutos, mire, puede echar a perder todo lo que ha sembrado espiritual con algo, con una semillita carnal. Destruir toda la siembra que ha existido espiritual en su vida. Una de las cosechas requiere más esfuerzo que la otra. La palabra allí, cuando dice no nos cansemos, está hablando de no rendirse, de no parar, de no cambiar de cultivación. Eso es lo que está diciendo ahí cuando dice no nos cansemos. No está hablando que, no nos vamos, como humanos a cansar, Así, wow, a veces, diciendo, wow, qué batalla es el vivir para Dios. Sí es una batalla, sí es a veces difícil, sí hay un precio que pagar, pero Él nos está diciendo, aunque tenemos el entendimiento que es una batalla, que es un precio, en el caso de la familia Díaz, mire, es una dedicación el viajar 1 hora para el servicio y viajar 1 hora de regreso, 2 horas en camino. Pero ¿qué está diciendo? No se rindan, no paren, no cambien lo que están cultivando hacia su vida espiritual. Se requiere esfuerzo.
En las dos, no, en una de las cosechas se requiere más esfuerzo que la otra. ¿Sabe que la cosecha de la carne para su vida sería más fácil simplemente quedarse en casa? No, pues aquí nosotros. No, pues ahí pongo un YouTube. ¿Estamos entendiendo? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Dios va a bendecir. Ahora, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Y yo creo que aquellos que hemos estado aquí, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad? Cómo fácilmente aquellos que estaban sembrando hacia lo espiritual se han desviado para ahora sembrar hacia lo carnal. Ahora, si están en otro lugar, en otra iglesia, ¿verdad? Y su nivel de madurez está mucho más alto que estaba aquí, ¡qué bendición! Si siguen las cosas del Señor, ¡qué bendición! Pero estoy hablando a aquellos que han partido y ya no están en una iglesia, ya no están siguiendo las cosas de Dios, ¿verdad? Ya su único afán es sus propios deseos de esta vida. ¿Qué pasó? Se rindieron, pararon, decidieron cultivar una nueva semilla en sus vidas, una semilla que va a terminar siendo una corrupción. Es lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice ahí, si no desmayamos. ¿Qué quiere decir ahí desmayar? Quiere decir, hermanos, el llegar usted y yo a un estado de agotamiento espiritual donde se pierde el valor de sembrar cosas espirituales en nuestras vidas. Está hablando cuando llegamos a un lugar, decimos, no, pues ya no tiene importancia el leer la palabra de Dios. No, pues ya no tiene importancia el estar en los servicios. No, pues ya no tiene importancia el estar a tiempo en los servicios. No, pues ya no tiene importancia, ¿verdad? Cuántas veces vamos o cuántas veces no vamos. No, pues ya no tiene importancia si oramos a Dios o no oramos a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Comenzamos a agotarnos en un estado espiritual donde se pierde el valor de sembrar cosas espirituales en nuestras vidas. No, pues ya no tiene importancia si le digo a alguien de Cristo o no le digo a alguien de Cristo. Y cuando llegamos a ese desmayo, pueda que la bendición está a la vuelta, pero no la vamos a ver porque echamos a perder toda esa sembradera y vamos a comenzar a cosechar la carne. ¿Sabe por qué seguimos aquí con el grupo que seguimos? Porque yo no quiero perderme esa cosecha que Dios me trae. ¿Cuándo? Yo no sé. Lo único que yo sé es que yo quiero seguir sembrando hacia lo espiritual. Si yo nos preguntáramos a cada uno de nosotros si tenemos cosas que hacer, que pudiéramos ocupar este tiempo para hacer, yo creo que todos responderíamos que sí. Pero ¿sabe qué? Muchas de las cosas que ocuparíamos para hacer en este tiempo sería para sembrar para la carne. Déjeme hacerle un reto al iniciar esta temporada de otoño en su vida. ¿Por qué no hacemos lo mismo que vemos suceder en Iowa? Uno, ¿por qué no comenzamos a meditar cuáles son aquellas cosas que deben de morir en nuestras vidas? Para comenzar paso a paso a cosechar una nueva cosecha espiritual. Y segundo, preguntarnos
qué es lo que de veramente estamos cosechando en nuestras vidas. Y si la mayoría de nuestra cosecha en nuestras vidas, o si solo lo que existe de cosecha en nuestras vidas son verdad carnal, vengamos a Dios y digámosle: Señor, perdónanos. Algo nos hizo parar y nos perdimos el valor de lo que es importante en nuestras vidas de sembrar, y queremos una vez más comenzar. Yo quiero cosechar hacia lo espiritual, porque es la única ganancia que el Hijo de Dios puede tener, que va a tener de valor cuando estemos en el lado espiritual, cuando estemos en la vida eterna. ¿Qué valor va a tener nuestro carro en la vida eterna? ¿Qué valor va a tener todo nuestro dinero en la vida eterna? El único dinero que va a tener valor, escúcheme, en la vida eterna va a ser aquel que hemos compartido para la obra del Señor. ¿Qué valor va a tener los lujos de ropa y de relojes y de calzado que tengamos en la vida eterna? Ahora, ¿estoy diciendo que eso está malo? No. Lo que estoy diciendo es que nuestra concentración en nuestras vidas como hijos de Dios sea más que nada cosechar hacia lo espiritual. Amén. Vamos ahora.